Mateo, el capítulo 4, el versículo 17, para que sigamos conversando con la importancia y el cambio que hace en nuestra vida el conocer ese concepto de tener un encuentro con el Señor. No solo de encontrarnos, saludar y presentarnos, sino poder indagar y entrar en áreas más profundas. Mire lo que dice Mateo, el capítulo 4, el versículo 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la verdad que es muy decidor. Sí, nos ayuda mucho el comprender no solo que la intención de Dios no solo es quedarnos en el arrepentimiento y en el bautismo en las aguas, sino que Él quiere en realidad que ese reino de los cielos se pueda acercar a nuestra vida. ¿Por qué acercarse? Porque en algún minuto se perdió, se alejó, en algún minuto se separó de nosotros, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene el pecado es que nos separa. No solo nos separa de Dios, sino también nos separa del cuerpo de Cristo. Entonces pareciera que cuando ocurren separaciones, cuando ocurren alejamientos, debiéramos de alguna manera, una de las causas es por culpa del pecado. El pecado siempre tiende a separar. Es lo que hace en el inicio con Adán y Eva. Mire lo que declara el libro de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vale decir que esa creación de Dios tenía una imagen, proyectaba un sello, algo impreso, algo que se imprime. Bueno, hoy en realidad conocemos las impresoras, pero en aquellos tiempos la verdad eran sellos fundidos al calor de las brasas. Con un diseño en un metal, de tal manera que había un sello de pertenencia. Ahora, qué tremendo, porque desde el principio las tinieblas se han levantado en contra del Hijo de Dios, en contra de esa imagen. Y sin embargo fue muy hermoso lo que Adán vivió mientras estuvo alineado con justicia y con santidad. Mientras él estuvo alineado, fue muy hermoso de la manera en que desarrolló su vida, puso nombre a los animales. ¿No le llama la atención que hasta el día de hoy esos nombres persisten? O sea, no hay ningún físico, científico, estudioso, nadie que haya levantado una teoría distinta para echar abajo por qué la jirafa se llama jirafa, por qué no se llama cuello largo. Nadie se ha levantado con una idea así. ¿Por qué? Bueno, porque desde que en la imagen de Dios Adán puso con autoridad esos nombres, es una creación, es una autoridad que todavía persiste. Ahora, sin duda, caímos en un gran problema y perdimos autoridad cuando obviamente la creación o el ser humano cae en pecado, porque obviamente el pecado los separó. De tal manera que ya esa creación de Dios, que en el Génesis 1 había sido creado a imagen de Dios y semejanza, ya 5 capítulos después, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por lo tanto, hay una continuidad de la raza humana o del ser humano, pero que ya había perdido la imagen primaria, la que venía de Dios. Y ahora ya había otra imagen, que era la de Adán caído. Y en esa imagen, la mayoría, todos nosotros, hoy hemos sido formados, creados, hemos nacido. Y la intención del Señor obviamente es recuperar eso que se perdió. Recuperar esa imagen. La vestidura tiene que ver con un sello de autoridad y tiene que ver con un sello de imagen. Ese sello impreso, ese no solo carácter, sino que esa imagen que trae autoridad para aquel que la perdió. ¿Sí? Voy a repetir algunas cosas, ejemplos que yo siempre uso, pero que a mí me han ayudado a entender muchas cosas.
bueno, hermano Francisco por ahí debe andar, ¿sí? Yo lo vi el otro día, por ahí debe andar. Pero cuando él está en la calle con su vestidura carabinero, imagíneselo en plena Alameda en Santiago y levanta la mano, todos los automovilistas, micros, y todos se detienen solo por un acto, ni siquiera grita, no tiene que esforzarse. Él solo hace uso de una autoridad y declara una acción, levanta la mano y todos paran, ¿sí? Imagínense al mismo hermano, pero sin el traje, en la Alameda, levantando la mano. Martín, todos salvándolo para que no lo atropellen. Nadie le hace caso. ¿Por qué? ¿Qué no tenía? Era una vestidura. Así, entonces el enemigo es muy astuto porque lo único que quiere en nosotros es romper esa imagen. Es romper esa vestidura, es quitarla. ¿Para qué? Bueno, para que no ejerzamos una autoridad. Sí, una autoridad delegada. Entonces se esforzó mucho en que el ser humano perdiera aquello y de tal manera fuimos vendidos al pecado. Éramos usados al mejor postor. ¿Quién daba más por nosotros? El alcohol, la droga, el vicio, qué sé yo, y te usaba, te lastimaba y luego te dejaba. Éramos vendidos al pecado. Y íbamos a transacciones ahí y en algún minuto alguien nos tomaba y nos usaba y nos dejaba. Hasta que vino el Señor y miró aquello despreciado, lo que no servía, a lo perdido, y Él vino y pagó un precio muy alto para decir, ahora tienen un dueño, ahora me pertenecen. Entonces esa señal de pertenencia, esa oreja horadada, esa señal inequívoca del esclavo que le pertenece a alguien. Por lo tanto, hoy nosotros le pertenecemos a alguien. Ese alguien, pareciera raro lo que vamos a decir, pero ese alguien quiere tener un encuentro con nosotros. Y ese encuentro es más que asistir un domingo a la iglesia. Ahora, mire lo que dice el texto. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Esto ayuda en partes a entender el velo, pero yo quiero centrarme en que la verdad, la Biblia declara que el hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer no. Somos creación a imagen y semejanza de Dios todos, ¿sí? La diferencia ahí la marca con autoridad, pero esa raza humana, todo aquel que viene a Cristo necesita ser tratado para recibir esa imagen perdida. Ahora, todo lo que Adán perdió, la Biblia dice que Cristo lo recuperó. Entonces, por ahí usted entiende que esas maldiciones soltadas al hombre, a la mujer, a la creación y a la naturaleza, esas maldiciones en Cristo son revertidas, ¿sí? Ahora, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre. ¿Por qué? Porque hay una imagen antigua, ¿sí? Y nosotros necesitamos despojarnos de esa imagen antigua. Ese acto no es simultáneo, no es instantáneo, ese acto es un proceso. El problema es que muchos entendemos habernos quedado solo en arrepentimiento y bautismo. Y pareciera que ahí ya estamos salvos. Y la verdad que sí, hay salvación allí. Pero la Biblia apunta a algo mucho mayor que la salvación. La Biblia apunta a una transformación de una vida antigua a una vida nueva. Y vida nueva en el hebreo, en el griego, en el latín y en el castellano, vida nueva es vida nueva. Lo nuevo es nuevo. Por lo tanto, no puedo persistir algo nuevo si todavía vivo con lo viejo. No, si no me quito no voy a poder usar los nuevos, porque todavía me gustan los regalones. Sí, y en nuestra vida es igual, hay cosas que nos agradan, nos gustan, y así somos. Pero el Señor quiere ir más allá. Nos quiere, porque Él quiere una nueva creación, una nueva imagen.
Y ese acto, ese proceso, me va a perdonar, hermano, no ocurra ya en el cielo cuando Cristo venga. Ese proceso ocurre aquí. Es más, los que llegan allá son la nueva creación, los hijos nuevos. Entonces, es muy decidor, si entendemos que Cristo viene, es muy decidor meternos en la intimidad con el Señor para ser transformados. Ahora, todos seremos salvos. Todo aquel que acepta y cree a Cristo encuentra salvación. Pero nosotros apuntamos a un arrebatamiento, a un premio, a una oportunidad, a un deleite de poder ser las primicias que el Señor preparó. Pero usted decide también si se lo presento de esta manera, pero necesitamos sacudir un poco nuestra estructura o nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque muchos nos conformamos, no, si el Señor tiene misericordia de mí, Él siempre perdona y me va a ayudar y también me va a salvar. Sí, el Señor va a salvar. El problema es que a veces no miramos de la necesidad de ser transformados. Y para ser transformados es donde tenemos que entrar en intimidad y poder encontrar una verdad. Cuando nos encontramos con esa verdad todos los días nos confronta. Me va a perdonar, hermano, pero créame, muchas veces venir a la iglesia no va a ser cómodo. Por más que cambiemos el modelo de silla y tengámosle algo cómodo, que los hermanos se sientan bien, hermano, van a haber momentos donde venir a la iglesia para ti, para mí va a ser incómodo. En medio de la palabra, pareciera que la palabra nos para, nos pone de pie, nos sienta, nos mueve, pareciera que todo nos incomoda. Es la palabra la que siempre nos confronta con una verdad. Entonces, mire, esa verdad no es una explicación correcta, no es una idea filosófica, no es una expresión romántica. Esa verdad es un espíritu. ¿Cuál espíritu? Es una vida, es Cristo. Es algo que se experimenta, es una realidad donde nos internamos, es donde nos metemos a la vida de Cristo. Entonces, Él pide y Él dice, bueno, si alguno quiere seguirme, niéguese, tome su cruz y sígame. Esa cruz tiene que ver con muerte, tiene que ver con dificultad, con renuncias. Si no estamos decididos a morir y a renunciar, va a ser muy difícil que una vida nueva resucite en nosotros. El proceso natural es que para que exista resurrección tiene que haber muerte. Ahora, esa verdad, que es esa vida de Cristo, es un espíritu que se encarna, Cristo en mí, es más que un discurso aprendido. Por lo tanto, esa verdad debe ser confrontada a nuestra vida. Esa vida de Cristo tiene que encarnarse de la misma manera que Juan lo declaró en el Evangelio y dice, el verbo se hizo carne. Entonces, ojo, porque muchos primero nos encontramos con el mensaje, con la palabra. Uy, qué tremendo y qué maravilloso y qué linda la palabra. Y que yo no conocía. Y muchos somos atraídos por la palabra, muchos somos atraídos por el mensaje. Pero va a haber un momento donde ese mensaje necesita hacerse carne, necesita encarnarse, necesita manifestarse en mí. No podemos solo quedarnos con un lindo mensaje. Esa palabra hay que vivirla. Nunca sabrás si Dios provee si no has entrado en necesidades. Nunca sabremos si Dios sana si nunca hemos estado enfermos. ¿Me explico? Por lo tanto, en medio de toda circunstancia, Dios allí tiene que meterse y moldear nuestra vida. Pero Él necesita encarnarse en nosotros. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, es decir, Pablo, llegó a decir, Cristo en mí es una esperanza de gloria. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros tenemos ese concepto de un Cristo que solo está ahí arriba y habita a la diestra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Vale decir, todos necesitamos volver al camino del Señor.
hasta los que nacimos en cuna de oro. Entonces la Biblia dice que todos nos descarriamos, por lo tanto todos necesitamos ese encuentro con Cristo. Es más que un bautismo y es más que confesarlo como nuestro Salvador. Y me va a perdonar, pero no todos los que declaran y confiesan son transformados en el minuto. No todos. Puede ocurrir, pero no todos lo viven. El tiempo de crisis, el tiempo de adversidad debe evidenciar nuestro fundamento. Entonces, en esos momentos es cuando el Señor quiere ver lo que hay en nosotros. A Israel Dios lo llama como un hijo. Lo aparta, trabaja con ellos, los prepara, pero en algún minuto los lleva al desierto solo para evidenciar lo que había en su corazón. Entonces, el profeta viene y dice, te seduje, dice el Señor, te seduje para llevarte al desierto. ¿Por qué? Porque allí yo quería ver lo que hay en tu corazón. A veces en momentos de gloria, de éxtasis, donde la vida nos sonríe, la vida es Cristo. No hay otra vida fuera de Él. Entonces ese concepto de vida, cuando no, que la vida me sonría, en realidad tu concepto de vida tiene que ser Cristo. Ahora, cuando todo va bien, de verdad hay expresión de gozo, alegría, jolgorio, prestancia y todo lo bueno. Pero y cuando hay adversidad y crisis, es cuando realmente debe salir lo que hay dentro de nosotros. O para bien o para mal. Pero eso que sale es lo que se evidencia y Dios tiene que transformar ahí. Mire qué tremendo, porque aún en medio de crisis hubieron hombres, siendo pueblo de Dios, aún en medio de crisis hubieron hombres que tuvieron fe y enfrentaron el desafío con esperanza y con decisión. Pero hubieron otros que se dieron por vencidos antes de entrar al campo de batalla. Entonces de esos 12 espías, 10 dijeron no, aquí está mal, pero eran hijos de Dios. Pero eran pueblo de Dios. Pero ellos conocían la mano poderosa del Señor. Ellos sabían de la otra generación de sus padres lo que pasó en el Mar Rojo. Ellos escucharon y entendieron el concepto que tenían sus padres de un Dios que se manifestaba en nube y en columna de fuego. Venían de esa generación. Por lo tanto, las obras portentosas de Dios no le eran desconocidas. Estaban ahí, estaban fresquitas. Pero esta nueva generación, al ver a los gigantes y los desafíos, tuvieron miedo y prefirieron 1000 veces quedémonos como esclavos. Aquí tenemos la cazuela segura y si vamos allá no va a ser distinto. Qué tremendo, hermano, porque sabe que la condición humana a veces nos acostumbramos solo a vivir de la misericordia. Y solo vivir de la misericordia es un estado espiritual y almático del ser humano que se acostumbra a una comodidad allí, a que tenga su porción constante de maná todos los días. Ni siquiera podían guardarlo para el otro día, solo recibían lo justo de ese día. Ellos vivían por la misericordia, todos los días había maná. Pero mire qué tremendo, porque llega un punto donde el Señor le dice: se cerraron las panaderías del cielo, ya los panaderos no trabajan, ya no hay más harina, cambiamos de empresa, las panaderías ya no funcionan, así que ahora ya no hay más maná, hasta aquí llega el maná. Cruzaron el Jordán, ahora vayan ustedes, trabajen, siembren la tierra, conquisten, peleen y coman del fruto de su trabajo. Pues en la vida espiritual, en la iglesia, eso también se provoca en nosotros. Llega un tiempo donde solo pareciera que vivimos de la misericordia. Pues no debemos acostumbrarnos a vivir solo de la misericordia. Hay cosas que nosotros debemos provocarlas. Conquistar lo que el Señor nos dio, derrotar y enfrentar a los gigantes, abrir caminos, golpear puertas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una imagen dentro de nosotros que está creciendo. Mientras éramos niños, no nos diferenciábamos de un esclavo, pero a medida que vamos creciendo, ese niño ya no es niño.
Entonces Pablo en algún minuto le escribe a las iglesias y le dice, bueno, en algún tiempo ustedes hablaban como niños, comían como niños. ¿Sí? ¿Se acuerda del ejemplo del bistec? Por lo tanto, tiene que haber allí un crecimiento y un proceso. Respondió Jesús, dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, no quiero meterme en el nuevo nacimiento, pero Nicodemo era un hombre de Biblia, un hombre de estudio, de ley, de conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿A cuánta profundidad conocía al Señor? Si aún cuando recibe esa palabra o esa declaración de nacer de nuevo, no fue capaz de entenderla. No podemos conformarnos con el arrepentimiento. El proceso debe avanzar a una vida de Cristo manifestada. Y para llegar a esa vida de Cristo manifestada, sí o sí tenemos que ir a la cruz. Y sí o sí tenemos que renunciar. Ahora, ese encuentro con Cristo, miren, vamos a mostrar un ejemplo. Dice en Efesios, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay una nueva imagen, hay un nuevo hombre, hay una nueva semejanza que fue perdida pero que en Cristo fue recuperada. Ok, esa nueva imagen fue creada en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quita el enemigo? Es esa imagen. ¿Y qué hace? Que el hombre caiga en injusticia y caiga en mentira. Por lo tanto, las tinieblas siempre van a desarrollar la estrategia para hacernos vivir en injusticia. Porque mientras vivamos en injusticia, vamos a ser inmaduros. Y vamos a ser niños. Entonces el escritor de Hebreos, hablándole al pueblo hebreo que se quería volver atrás, y le decía, ustedes no son de los que retroceden, ustedes son de los que avanzan. Y le dice, levanten sus manos caídas, muevan sus rodillas paralizadas. Y le muestra el capítulo de la fe y estos grandes hombres que por fe conquistaron reinos, que por fe apagaron fuegos impetuosos, que por fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pues ustedes tomen esa fe y sigan adelante. Los anima. El escritor de Hebreo anima al pueblo. Pero mire lo que les dice. Les dice, ustedes ya pasados los años, ya debiendo ser hombres maduros, todavía tienen necesidad de leche y hay que volver a hablarles del bautismo, del arrepentimiento, hay que volver a hablarles de la santidad. Entonces, ¿por qué? Porque son niños inexpertos que han sido tardos para oír la palabra del Señor. Y le dice, y luego ahí en los textos habla de la solución, él dice, pero los que por el uso, ¿cuál uso? El uso de la palabra. ¿No se acuerda de esa recomendación donde cada cierto pasaje de la Biblia el Señor nos recomienda y nos dice no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra? ¿Por qué? Bueno, porque el oír y el hacer es una combinación poderosa. El oír y el hacer define si tu casa o tu vida está construida en la arena o en la roca. Es esa la clave. Entonces, cuando la palabra del Señor viene a ti, no solo debiéramos escucharla como una verdad, una idea, oh, qué linda verdad. No, esa verdad tiene que encarnarse, tiene que volverse vida, hay que vivirla. Aunque nos cueste, pero si la vivimos, vamos a ir creciendo desde inmadurez a madurez. Por lo tanto, vamos a ir soltando la injusticia y acercándonos a la justicia.
¿Por qué? Bueno, porque esa imagen, ese nuevo hombre fue creado en justicia y santidad de la verdad. Y qué tremendo, porque los escritores en la Biblia o los apóstoles miran a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Es decir, ese fundamento donde se sostiene es la iglesia. Tenemos que llegar a un punto de odiar la mentira. Hay gente que se siente cómoda en medio de la mentira. Me va a perdonar, pero la sociedad nos enseñó así. Hijo, cuando vaya invitado, diga que todo está bien y todo está rico. Entonces al niño, todo está rico. Y no le gusta el ajo o el comino, no lo soporta. Hermano, hay gente que tiene alergia. Yo como ají me pica la cabeza. Pero uno por niño no está rico y coma nomás y no quiere comer. Yo no soportaba la coliflor. Pero había que comer. Entonces, si no vamos con la verdad, para que usted y yo no me ofenda, tenemos que ir con la mentira. Entonces, a veces los amigos, la base de su amistad solo es la mentira. Pero ya cuando no hay nada que hacer, cuando ya la cosa reventó, ¿cuál es el lamento? ¿Qué le dice el amigo al otro amigo o la amiga? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué me escondiste esto? Es que no quería hacerte daño. Como que no le hubiera hecho daño mintiéndole. Pero esos hombres en la Biblia no, ellos se encontraron con la verdad y pudieron decir, este soy, aquí estoy. Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. Este soy, estoy en proceso. Ahora, mire qué tremendo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder tiene que ver con una unción para transformación, para cambio. Algo que nosotros no podemos hacer, pero que sí el Señor lo puede hacer. Entonces ese cambio, esa transformación, no solo viene por palabra, por conocimiento, tiene que venir por causa de un encuentro, de un espíritu engendrado. Los espíritus engendrados, la vida engendrada de Dios, solo se provocará en nosotros si tenemos un encuentro con el Maestro. Entonces mire el lamento de Dios, porque Dios dice de su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde estaba su corazón? Con otros amantes. Entonces amaban a otros dioses, se entregaban en encuentros íntimos con otros dioses, pero llegaban delante de Dios y solo le entregaban canto, adoración. Perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero ¿usted cree que el Señor se alimenta de aleluya y gloria a Dios? La experiencia, el encuentro genuino, afirma y establece tus convicciones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tienes esa experiencia de un Dios que provee, aunque no tengas nada, te enfrentas en el campo de batalla entendiendo que el Señor sí puede bendecir tu vida. Ahora, peor aún, el Señor dio estrategias para que aquel que no tiene, tenga. Mire qué tremendo. ¿Qué enseña la sociedad? Por no decir el mundo, ¿no? Pero ¿qué enseña la sociedad? Bueno, a los estudiantes de ingeniería, lo primero que les enseñan es que el recurso, el dinero, es un producto escaso. Entonces la sociedad te mete la idea de que para tener tienes que guardar. No gastes para que tengas. ¿Está bien o no? O sea, ¿me entiende la idea? Guarda, no gastes para que tengas. Pero en Cristo, el que quiere tener, tiene que dar. Cristo te dice, gástalo todo para que tengas más. Es totalmente distinto.
Ahora, ¿cuándo la persona lo da todo? Cuando ya tuvo la experiencia de quién es Dios. ¿Cuándo no damos? Cuando tenemos la duda. ¿Será o no será? Ahora, perdóneme, olvídese del dinero, si no estamos diciendo que dé todo su dinero. No, hay cosas más importantes que el dinero. Hay un recurso que nunca más se recupera. ¿Cuál, hermana? El tiempo, correcto. Pero a veces somos tan pobres nosotros que ni siquiera el tiempo se lo queremos dar al Señor. ¿Te cobra sentido? Mi tiempo. No es que es mi tiempo. Yo tengo que hacer esto. Ok, ¿y qué le das al Señor? O sea, yo no he venido a hablar en contra de diezmo y ofrenda. Pero a veces tu diezmo y tu ofrenda no tiene valor delante del trono de Dios. Porque a veces creemos que solo dar esa cuota nos pone a cuenta con el cielo. Y la verdad no, solo alivia nuestra conciencia. Nada más que eso. Pero cuando le das tiempo al Señor, en una relación de amor, yo quiero estar con la persona que amo. Nuestro encuentro con Cristo es de la misma manera. Entonces ese hombre se dio cuenta y dijo, solo he sabido de ti de oídas, solo había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Es una gran diferencia. Por eso hubo gente que hizo milagros, profetizó y se movió de manera muy maravillosa en medio de la congregación y de los cultos. Pero cuando llegó el momento de llegar donde Cristo, el Señor le dijo, mira, yo no los conozco. ¿Cómo no los conoce? Si hicieron milagros. Yo todavía no hago nada. ¿Cómo no los conoce? Si profetizaron. Yo todavía ni profetizo. No, ellos profetizaron, impusieron manos, sanaron, Dios se manifestó, se glorificó, pero llega un punto en que el Señor le dice, no los conozco. ¿Y cómo funcionaron? ¿Cómo lo hicieron? Es que Dios tiene misericordia, Dios nomás mira el corazón. Entonces, como Dios mira el corazón, no importa lo que haga, Dios mira el corazón, la intención es lo que vale. No, mentira. Ese verbo conocer es demasiado profundo. Yo puedo decir, yo conozco a Randall, sí, lo conozco, pero ni siquiera sé cuánto mide. Menos aún, no sé qué color le gusta, ni siquiera sé cuál es su comida preferida. Por el café, algo sé que le gusta el café. Somos dos. Pero mi conocer solo es superficial. Pero hay alguien que lo conoce mayor aún, con más intimidad. Su padre, su madre, sus hermanas, lo conocen de manera más íntima. Esos que hicieron milagros funcionaban. ¿Por qué? Porque dentro de ellos había un don. Y me va a perdonar, pero hay iglesias llenas donde Cristo ya no está, solo está el don. Y el don funciona por misericordia a aquellos que necesitan. Pero Cristo ya pasó por ahí, ya se fue, ya va por otro lado. Entonces podemos ser llenos de dones y profecías, pero mire qué tremendo, los corintios se comían a ellos mismos. Y peor aún, llega el momento en que Pablo confronta un adulterio ahí en medio. Le dice, ustedes llenos de profecía, llenos de dones, llenos de todo, y no tienen amor. Se comen lo uno a lo otro, y más encima hay adulterio. Pero si aprendemos a conocer en intimidad al Señor, va a haber una naturaleza antigua, una vestidura vieja que la vamos a ir soltando. ¿Por qué? Porque lo nuevo de Cristo es ese vino que transforma. Es ese odre que nos hace ser cambiados, donde ya no resiste ese vino nuevo de la presencia del Señor. Por eso es importante que entendamos ese concepto de tener un encuentro con Cristo, con mi amado, de anhelar y desear estar con Él porque lo necesito. Entonces este hombre, mire, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y también en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven
y ve. Esa es la mejor prueba. Bueno, ¿y será así o no? Bueno, ven y ve. Te invito. Ojalá se levanten dentro de nosotros muchos Felipes. Que vayan a buscar a esos Natanael que están sentados a la orilla del camino sin esperanza. No le prometan nada, solo díganle, ven y ve. Y convéncete tú. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando tenemos ese encuentro, nos encontramos con un Betel, con una casa de Dios, donde hay una unión entre cielos y tierra, donde esa escalera es Cristo, porque Cristo reconcilió cielos y tierra y provoca que se abre el cielo abierto. Qué pena, qué tristeza es conocer a Cristo y tener sobre nosotros cielos de bronce. Entonces usted necesita un actuar de Dios y pide oración y oramos y nada sucede. Y más encima viene y se ministra con el pastor para ver qué puede hacer y yo no encuentro nada mejor que decirle, siga orando. Cielo de bronce, donde no hay una actividad, donde los ángeles no suben con oración y no bajan con respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque no nos hemos encontrado con Betel. Solo hemos oído de un mensaje maravilloso, de un Cristo, de una buena noticia, pero necesito ir a un encuentro con Él. En ese encuentro íntimo es donde de verdad veo el cielo abierto y veo a Dios subiendo y bajando a los ángeles con respuesta y al Señor moviéndose en medio de nosotros. Ahora, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es una promesa en la Biblia que todo aquel que ama y quiere tener un encuentro con Cristo, ¿qué dice ahí? No dice que nos llevará al cielo. Ahora, yo sé que Cristo viene y todos aquí entendemos que Cristo viene. Amén. Ok, le pido un favor. Olvídese por un momento que Cristo viene. Y póngase a pensar en que si ama al Señor, Juan 14:23 dice que Jesús vendrá a ese que le ama y hará morada con él. Es decir, mi concepto ya no debe ser de que Cristo solo está allá arriba sentado a la diestra de Dios. Mi concepto debe ser de que el Señor está dentro de mí haciendo una casa, un edificio, una construcción. Él ya está dentro de mí. ¿Por qué? Bueno, porque mi humanidad corrupta se fusiona con su naturaleza incorruptible, al punto en que llega un minuto donde debo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es que es otro nivel, sí, pero es un nivel humano. Pablo lo alcanzó. Pero es que Pablo es Pablo. Sí, correcto, Pablo era un asesino, perseguía a mis hermanos y los mataba. Yo no soy asesino, hasta hoy, Dios me libre, y no persigo a la iglesia para matarlo. Entonces asumo que por último, por conciencia, tengo más libertad para poder accesar a esa intimidad con el Señor. Sí, pero es que Pablo tuvo un encuentro con Cristo. ¡Correcto! Se encontró con un estruendo, con un fuego que lo botó de ahí y lo tiró al suelo. Entonces, ese encuentro es el que necesito. Donde pueda pasar. Pablo, cuando se encontró con Cristo, no fue a la otra semana a la iglesia a predicar.
se metió a conocer del Señor por muchos años, 12 o 14 creo. 12 o 14 años se metió a indagar y a conocer al Señor. Y luego de esos años viene y se presenta a la iglesia. Entonces a veces pareciera que el fuego nos tocó y vamos con todo. Hermano, necesitamos vivir un proceso. Si usted se ilusiona con años, créame, le va a ser difícil. ¿Cuál es mi recomendación? Mía, no es bíblica, mía. Viva el Evangelio día a día. Amén. Que cada día para ti y para mí sea un desafío. Amén. Sea un desafío comportarnos con verdad y justicia delante de Dios. Porque el salmista dijo, los cimientos de su trono son justicia y juicio. Entonces, si no alcanzo una vida en justicia, va a ser muy difícil que me pueda encontrar con el trono de Dios. Pero qué tremendo, porque la promesa es que el Señor vendrá y hará morada con nosotros. Ahora, mire este ejemplo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, respecto de un encuentro. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La intención de esa unión es llegar a ser uno. Aunque nadie diga amén. Necesitamos una unión con el Señor. Literalmente necesitamos una unión conyugal con Él. Para poder ser uno, necesitamos unirnos. Necesitamos contraer un pacto. Es más, Dios puso en su pueblo una señal de pacto. Y en cada uno de nosotros Él pone una señal de pacto. ¿Por qué? Porque Él es el primero que cumple el compromiso. Y nosotros necesitamos cumplir ese compromiso. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dentro de nosotros tiene que nacer el Hijo de Dios. Ningún hijo nace si no hay un encuentro íntimo. Entonces, solo para cantar y orar y nos vamos, si solo nos acomodamos a eso, no vamos a tener un encuentro íntimo y el Hijo de Dios no va a nacer en nosotros. Solo nos vamos a enamorar de una hermosa religión y solo nos vamos a enamorar de una hermosa congregación. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Uno. En el matrimonio uno de los dos tiene que ceder. No, yo tengo la razón. No, es así, no, es así, no. Que es verde, no, que es rojo. No, que verde la alfombra. No, café me gusta. Que pelo corto, no, pelo largo. Hermano, para que se tome una decisión con respecto a tu casa y a tu matrimonio, uno de los dos tiene que ceder, ¿sí o no? Aunque sea por cansancio, pero uno de los dos tiene que ceder. Y si no, bueno, se apaga la luz y seguimos conversando al otro día. Hasta que uno de los dos se rinda. De esa misma manera, tenemos que rendirnos delante de Dios. ¿Por qué rendirnos? Me va a perdonar. Él ya se rindió. Él ya hizo su trabajo. Él ya entregó su vida. Él se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos. Entonces lo que reconoció Pablo y dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
O sea, Él ya amó, Él ya se entregó todo. Él se rindió, Él cayó, Él enmudeció su boca, Él recibió el golpe, Él recibió la maldición, Él se hizo maldito, Él sangró, Él recibió las heridas. ¿Para qué? Para que su amada, para que su amada pudiera obtener todo lo que necesita. Entonces, qué tremendo, ojo, porque si Él lo entregó todo para que su amada lo reciba todo, pues en el matrimonio debemos actuar de la misma manera. Ir a la cruz y entregarlo todo para que tu amada y mi amada puedan tener todo lo que necesitan. Pero a veces somos tan egoístas que ni siquiera queremos ir a la cruz. Y ni siquiera queremos ceder y rendir. No, yo no hago esto. No, yo no sirvo para esto. No, esto tampoco. Mentira, es una mentira. En Cristo debemos ir a la cruz y entregarlo todo. Bueno, nuestro encuentro íntimo con el Señor debe ser de la misma manera, porque es la única opción para que con Él seamos uno. ¿Por qué hoy la iglesia tradicional tiene tantas dudas? Bueno, ¿será del Señor o no? A ver, que me confirme. A ver, que cante el pajarito. Si canta es de Dios. Si no canta, no es nada de Dios. Hermano, es así. Pero el que está unido, un matrimonio unido, me va a perdonar. Voy para los 24 años, ¿cierto, amor? Sí. Vamos para los 24 años. Pero cuando uno ya aprende a conocer y está unido, ya no necesitan las palabras. Ya con tu mirada sabes lo que tu amada te está diciendo. Es decir, cuando estamos unidos, ya no necesitamos confirmación, porque somos un espíritu con Él. Y cuando Dios te habla, ya no hay duda. No, Él lo dijo. ¿Por qué? Bueno, Él lo dijo. Mire, nunca Dios va a pedir nada que no esté en su palabra. Entonces su palabra es como la brújula, es como la guía, es como el mapa. Permiso, hermano. Usted no conoce República Dominicana, un ejemplo. Pero la hermana sí, ella vivió allá y trajo muchos mapas. Y nos reparte a todos el mapa. Aquí están los mapas, mire, si quiere ir al Agora, qué sé yo, ¿no? Agora. Aquí está el mapa y tome esta carretera, tome esta y vaya por este lado. Usted va con el mapa, sabe llegar, ¿sí? Pero el mapa no lo es todo. El mapa es el mapa. Le doy un consejo. No solo se enamore de la palabra, enamórese de Cristo. Amén. También. Las peores aberraciones en contra de Cristo han salido de institutos teológicos. Ni la Iglesia Católica se ha atrevido a meter manos en contra de Dios, pero sí los teólogos. Es historia. Entonces el Señor deja directrices, deja el mapa, deja los caminos trazados. ¿Para qué? Hermano, para llegar a Él, para llegar a su cámara secreta, para tener esa unión de tal manera que seamos uno. ¿Por qué el mundo nos va a conocer? Porque son uno. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? Del Espíritu de vida de Cristo. ¿Cómo se recibe ese Espíritu de vida? Por medio de un encuentro. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Cómo recibimos ese Espíritu de Cristo? Por medio de un encuentro íntimo, donde recibimos algo de Él. No solo el Espíritu Santo. No hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Cristo, de una vida encarnada. Muchos de nosotros tuvimos
la llama de su presencia. Pero por uso, por desilusión, por trauma, pareciera que solo hay brasas. Ya no hay llama. Pareciera que esas brasas se apagan. Pero hay un cantante antiguo que dijo: donde hubo fuego, aún las piedras hablan y profetizan. No es tarde para que la llama de la presencia del Señor vuelva a encenderse en nosotros. No es tarde para que la pasión por tu amado vuelva a encenderse una vez más. No es tarde para que por amor hagas lo imposible. Aunque el diablo te quiera destruir, por amor tienes que tomar buenas decisiones y hacer lo imposible para que la llama de la presencia del Señor vuelva a encenderse una vez más en nosotros. El encuentro con Cristo solo provoca que esa vida encarnada comience a manifestarse. ¿Cómo conocemos cuando la vida de Cristo está en mí y está en ti? Cuando tú y yo comenzamos a tomar decisiones y a dejar cosas que nos apartan del Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi amado. Entonces yo hago lo que a Él le agrada. Es contraproducente decir que lo amo y no amo a la iglesia. Amo a Cristo y ustedes, ni ahí con ustedes, no me interesan. Hagan lo que quieran. No, es contraproducente. Cuando yo no me meto con la gente porque yo me meto con Dios. Mentira. La iglesia es su cuerpo. Entonces Pablo recomienda y dice: amaos y soportaos los unos. Soportaos. Sopórtame. Hay que soportarme. ¿Pero por qué? Bueno, porque es el cuerpo de Cristo. Y como lo amo, hago todo lo que a Él le agrada. No, si matrimonio sabe lo que tiene que hacer para molestar a... Sí, se sabe, hermano. No, nos enojamos y ¿qué hago? Lo que le molesta. A sacarle pica y decir pica. Y después, no, perdóname que estaba tan enojado. No. Intencionalmente las cosas se hacen. No existe el hablar con inocencia. Mentira. Disculpe, perdón, Sammy, es que no sube. No me di mis palabras. Se me salió. No me di cuenta. No, mentira. Uno, antes de hablar, ya lo pensó aquí, ya lo sabe. Necesitas ejercitar dominio propio, refrenar tu lengua. Hay palabras que no puedes decir. Hay palabras que no se pueden decir y hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque a mi amado le desagradan. Pero mientras yo no pierda esa comunión con Él, cada vez que vaya a un encuentro con Él, ese hijo de Dios, esa semilla, esa simiente va a comenzar a crecer. ¿Y qué va a provocar? Cuando tienes un encuentro con el Señor, puedes danzar en medio de la prueba, puedes cantar con alegría en medio de la tristeza, puedes levantarte con esperanza en medio de la derrota. ¿Por qué? Porque Cristo es poderoso, porque Él es tu amado. Pero el mundo, las tinieblas, ponen tristeza, angustia, depresión. La ofensa, hermano, es la carnada que el diablo más usa, la que más pica en la iglesia. El enemigo, la carnada que más usa en el pueblo de Cristo es la ofensa, es la que más pica. Él se llevó todas nuestras ofensas. Él se llevó todos nuestros pecados. ¿Qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor que una vez más encienda la llama de su presencia en nuestro corazón. Que Dios te use. Fluye en el nombre del Señor. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías,
Después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Es un poco de tiempo que vale la pena padecer. Estás padeciendo, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Luego el Señor va a perfeccionar, va a afirmar, va a fortalecer y va a establecer. En el nombre de Jesús. Padre, oramos, vamos delante de tu presencia, Señor, para renunciar a otros amores que nos han robado el tiempo de estar contigo. Señor, las puertas de mi casa, de mi hogar, de mi familia, las abro hoy en el nombre de Jesús para que tu presencia pueda llegar a ese lugar, a mi hogar, a mi casa, a mi familia. No solo encontrarte aquí en el altar, yo quiero que tu presencia vaya conmigo a mi casa. Señor, que esos Natanaeles que son parte de mi familia puedan venir a ver lo que tú has dado y lo que tú has entregado. Señor, oramos para que aquel corazón que solo tiene brasas hoy encienda una pequeña llama del Espíritu y que a través de nuestro encuentro contigo y el tiempo que podamos darte, esa llama se vaya transformando en una fogata. Señor, oramos para que la vida tuya, el espíritu de vida de Cristo, se manifieste en nuestros corazones. Volvemos a renunciar y a clavar en la cruz al hombre viejo, antiguo, al hombre viciado con pecados y maldades. Señor, y aceptamos tu nueva creación, vida nueva en Cristo Jesús. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi lugar en ti. En ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como cuerpo de Cristo, hoy nos presentamos delante de ti y oramos, Señor, para que una porción de tu presencia venga cada día sobre nosotros. Señor, levanta a tu pueblo. Oramos por aquellas familias, hermanos, que han sido ofendidos y lastimados. Oramos por aquellos que solo han encontrado el mensaje, la buena noticia. Señor,
Oramos para que el Cristo revelado se manifieste en nuestros corazones. Permite que como iglesia podamos manifestarte a ti en todas las áreas de nuestra vida. Edifica, fortalece los matrimonios. Toda unión conyugal sea fortalecida, restaurada en el nombre de Cristo. Padre, que esa luz, esa llama de esperanza crezca en medio de la oscuridad y en medio de tinieblas. Oramos por nuestros Natanaeles, Señor, que han quedado en el camino. Levántalos, Señor, perdona pecados, restaura vidas en el nombre de Cristo. Soltamos esa palabra profética, Señor, que todo hueso se junte al cuerpo y pueda ser resucitado, levantado en el nombre de Cristo. Oramos por nuestras esposas, Señor, y por los esposos, para que sean fortalecidos, para que reciban nuevas fuerzas, para que no se den por vencidos. Padre, para que con tu presencia seamos más que vencedores, para que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Hay esperanza en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Hay esperanza para lo que hemos creído en tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por tu presencia y por esta semilla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.